Buen día a todas nuestras hermanas que están aquí presentes. En principio, saber si se escucha bien. ¿Estamos bien con el audio? Dale, Sí, genial. señor. Súper. Buenísimo, Ujú. buenísimo. No, bueno, contarles que sí, estoy muy contento de poder dar esta última clase porque justo hoy tocamos una temática que es personalmente de mucho interés, que tiene que ver con el tema de la educación. Eh, Básicamente el tema del ministerio y la educación han sido inseparables en la historia de la cristiandad y pienso yo que no debe ser separado en nuestros días contemporáneos, ¿no? En nuestros días actuales. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre eso, vamos a ver algunos elementos o fundamentos bíblico-teológicos, eh, históricos y eclesiales también. Así que voy a compartir mi pantalla para comenzar. Muy bien. Lo primero que quería hacer era resaltar y agradecerles y resaltar lo que fueron los aportes en el foro. Me parecen sumamente valiosos los aportes y quería sintetizar cada uno de los aportes en pequeñas frases. Bueno, la consigna era explicar cómo el cristianismo del siglo III y IV limitó el ejercicio ministerial. Eso lo podrían haber hecho con la lectura, también retroalimentado con la última clase. Y qué similitudes o diferencia encuentran con los momentos actuales en que vivimos, ¿no? Y sintetizo algunas frases para condensar un poco lo que fue el diálogo en el foro, que bueno, algunas de ustedes explicaron que el ministerio de la mujer se silenció, eh, fue, se fue apagando en principio por una acción deliberada o una deliberada interpretación, ¿sí? Machista de textos bíblicos, es decir, em, que eso tenemos que ser muy conscientes del rastro que hay en lo que ha sido las interpretaciones bíblicas. Se ha tomado textos y deliberadamente se los ha interpretado con un sesgo. Estructuras mentales en hombres y en mujeres. Esto lo que quiere decir es que estructuras mentales, estructuras psicológicas, es decir, algo en nosotros que tiene que ver probablemente con nuestro trasfondo, nuestra tradición, nuestra formación, algo en nosotros, hombres y mujeres, que limitan el ejercicio del ministerio de las mujeres, ¿sí? Eh, que probablemente pueden ser trabajados y abordados si se quisieran superar. Poca atención a la persona de Jesús y su mensaje contracultural. Esto también me pareció muy interesante porque es lo que hemos querido resaltar en el curso, es decir, la persona de Jesús rompe con esos paradigmas y esos sesgos, ¿sí? Y ha habido una poca atención a la cristología en su totalidad. Asuntos generacionales, tiene que ver con asuntos de época, cómo fueron criados nuestros abuelos, nuestros padres, y hoy son otros tiempos, tiempos oportunos, tiempos en los cuales las estructuras sociales se repiensan, así que estamos en un kairos como para rehacer nuestra eclesiología. Eso es importante y por eso va a ser fundamental la temática de hoy, que tiene que ver con la educación, ¿sí? Porque estamos nosotros en una época de mucha transición en la iglesia. Y si estamos en una época de mucha transición, nuestro rol ministerial va a ser clave. Va a ser clave, va a ser un rol que va a trabajar en la cimentación de una iglesia o de la iglesia del mañana, de la iglesia de nuestros hijos, nuestras hijas y de nuestros nietos, ¿sí? Entonces, por eso asumir este rol va a ser fundamental si nosotros queremos no perder cristología, si no queremos perder teología bíblica, si somos capaces de aceptar y transformar nuestra iglesia sin renunciar a una verdad, que es la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, es por esa razón que resulta clave. Que las personas que trabajan en el ministerio de hoy tomen conciencia del lugar que ocupan
a nivel de transformación de la iglesia y generaciones. Fuerte influencia cultural, definitivamente la cultura está todo el tiempo interactuando con la fe. A veces hay más cultura, a veces hay más fe, a veces la fe es cultural, a veces ¿sí? Se entrelaza. La relación entre cultura y fe es compleja, ¿sí? Es compleja. De hecho, hay una materia en el diplomado de Ciencias Bíblicas en el que trabajamos Biblia y cultura. No es fácil, pero es algo en el cual creo yo podemos crecer mucho más para identificar todas esas trabas en el ejercicio ministerial, ¿sí? Bueno, y el machismo y el feminismo afectando a la iglesia, ¿no? Y me gusta ese equilibrio, ¿no? Porque por un lado sí es el machismo que tiene que ver con eh, el patriarcado, pero por otro lado tiene que ver con el feminismo, que me imagino que los comentarios en relación con el feminismo apuntaban a extremos que son perjudiciales también, ¿no? En este sentido, me permito aconsejarles, recomendarles que maticemos un poco los términos, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es machista o feminista. Creo que hay que matizar un poquito los términos, sobre todo, y esto lo digo con mucho cuidado, voy a tratar de ser muy delicado, pero de cara hacia la demonización también de algunos términos, ¿no? Por ejemplo, feminismo en algunos lugares se lo estigmatiza y dice que es malo. Bueno, pero hay un montón de ramas del feminismo. Hay feminismos que son, desde mi perspectiva, realmente tanto nocivas. Hay otros feminismos que son un feminismo que viene de la teología bíblica, que son sumamente ricas en eclesiología, ¿no? Como por ejemplo tenemos en las sociedades bíblicas una consultora como la doctora Elsa Tames, que a ella se la ha catalogado como feminista. eh, pero no es la feminista que uno ve en la televisión, es la feminista que trabaja releyendo el texto bíblico. Entonces, por eso le digo, no es todo ni blanco ni negro, no es ni todo ni malo ni bueno, hay muchas corrientes y muchos matices. Lo mismo pasa con género. Se lo ha estigmatizado el término género acuñando la palabra ideología de género. Lo cierto es que hay muchas corrientes que trabajan el género, unas serán más nocivas, otras serán más desafiantes y enriquecedoras. Entonces, bueno, nada, criticidad y de ahí va mi recomendación para que podamos nosotros, bueno, salir de este diplomado sabiendo de que sí, hay muchos matices y que no tenemos que tampoco comprar la terminología que se vende a veces en una iglesia que estigmatiza todo lo que sea distinto, o a veces en una corriente evangélica fundamentalista donde todo lo que contradiga el patriarcado es demonizado, ¿no? Entonces, atentos a eso para tener criticidad y evaluar distintos matices. Me permito, está en la sala nuestra hermana Yulisa Castillo Alegra de Perú, una estudiante de Perú. Con mucho respeto tomo tu comentario y lo comparto porque estaba en el foro público. Eh, pero quería resaltar este comentario por esta razón y que va a fundamentar mucho lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Nuestra hermana nos comenta y nos dice las similitudes y diferencias que encuentro en ese momento del cristianismo y la comunidad actual es que algunos creyentes vienen de la corriente católica y otros por nuestra cultura occidental que ha influenciado en la cultura latina, siguen pensando que la mujer no debe ejercer el liderazgo en la iglesia o participar de algunas actividades dentro de la iglesia, porque tienen el pensamiento que el llamado exclusivo de liderar es para los varones, pero también se van al extremo que nos restringen participar hasta de las capacitaciones. Y esto es lo que quería por ahí trabajar hoy, ¿no? No solo prohíben ocupar lugares de liderazgo, sino incluso capacitarse, ¿sí? Capacitarse. O entrar en participar de estudios bíblicos, ¿no? Porque decían que como la mujer no va a ser pastora, ¿para qué va a estudiar teología? ¿O para qué quiere saber más de la Biblia? Incluso en algunas comunidades vi que les prohibían a las mujeres llevar cursos. Decían, ¿qué quiere usted saber? Lo que quiera saber, pregunte aquí a los hermanos varones.
no estés yendo a otros lugares a preguntar, ¿sí? Bueno, el comentario se extiende un poquito más, pero apunta a eso y me parece muy valioso que lo haya puesto en diálogo en el foro, em, porque sí, yo personalmente también lo he visto, ¿sí? También lo he visto y pienso que tristemente se ve eso en la iglesia. Y a partir de este comentario, en relación con la temática que tenemos el día de hoy, me permito partir desde una afirmación, ¿sí? Me permito partir de una afirmación y el transcurso de la clase lo que va a hacer es alimentar y fundamentar esta afirmación, que no es una afirmación menor, eh, sino que realmente hay que defenderla, pero pienso yo, nos puede permitir evaluar y hacer un análisis retrospectivo de nuestra tradición evangélica. La afirmación que me animo yo a hacer es, la fe cristiana, la fe cristiana, en esencia, es decir, por su naturaleza y desde perspectiva bíblica, es una fe que estimula el crecimiento integral de la persona creyente. Me la juego. Sí, me la juego un poquito más, voy a leer otra vez la afirmación. ¿Sí? La fe cristiana, en esencia y desde perspectiva bíblica, es una fe que estimula el crecimiento integral de las personas o de la persona creyente. Es decir, una fe que no estimule o que no promueva el crecimiento integral de la persona, una práctica, un ministerio, un ejercicio pastoral que no promueva el crecimiento integral de la persona creyente, tiene que ponerse en duda, tiene que cuestionarse, ¿sí? Debe cuestionarse. ¿Bien? Vamos a profundizar un poquito más eso. ¿Qué entiendo yo por estimular el crecimiento? Bueno, entiendo por educar, ¿sí? La fe cristiana educa, forma, es parte de su tradición, es parte de su naturaleza, probablemente también heredada del judaísmo, ¿no? Porque el judaísmo tiene una cuestión eh, de estudio bíblico y crecimiento de la persona desde lo que es la educación muy importante, desde lo que eran los debates rabínicos, y lo podemos ver em, hasta un Jesús niño discutiendo con los maestros de la ley, ¿no? Y creciendo en su capacidad y demostrando capacidad y discutiendo sobre cuestiones de la ley. Entonces, el tema de la educación es fundamental. ¿Bien? Entiendo por estimular el crecimiento, alentar a las personas a que sí pueden, a que se superen, a que logren superar sus dificultades. Entiendo por estimular el crecimiento valorar lo que la persona es, los talentos y la diversidad de talentos que las personas tienen. Desafiar, ¿sí? Corregir cuando se está por caminos errados. También orientar o reorientar, es decir, mostrar nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y más, ¿sí? Y más. Elijo algunos de los conceptos que más me parecen, que me parecen claves, ¿no? ¿Qué entiendo por crecimiento integral? Y acá eh, probablemente podemos entrar un poquito en debate, sobre todo con algunas corrientes teológicas donde ponen el foco en el alma, ¿sí? Ponen el foco en el alma. Jesús es la salvación del alma perdida y se queda hasta ahí. Bueno, desde una perspectiva bíblica y desde una teología bíblica, podríamos decir, realmente la salvación, la restauración, ese crecimiento que Dios hace o produce y genera en la persona que se convierte, trasciende el alma, no solo se queda en cuestiones del alma, ¿no? Hay crecimiento cognitivo, ¿sí? Hay crecimiento cognitivo. Fíjense, o sea, una persona que entra a la fe debería ser una persona que crezca en su conocimiento cognitivo. Tiene que decir, o sea, lo que quiero decir es
que lea, que mejore su actividad neurológica. ¿Me explico? ¿Hay crecimiento espiritual? Sí, hay crecimiento espiritual, pero también hay crecimiento emocional, ¿sí? Aprender a manejar las emociones. Hay crecimiento físico, debería haberlo, ¿no? El cuerpo como templo del espíritu. Eso nos llama hacia una pastoral o hacia un ministerio también del cuerpo, de la salud del cuerpo, del cuidado del cuerpo. Por alguna razón también se estableció el día sábado como un día de descanso, ¿sí? Un día de descanso donde lo dice el Deuteronomio capítulo 5, donde el descanso es para todos las personas que trabajan, incluso para los que trabajan en servidumbre. Y ese descanso trae una restauración, ¿no? Una restauración. Necesitamos descansar, aprender a descansar, pero aprender a cuidar nuestro cuerpo. La fe tiene que preocuparse por eso y nuestros ministerios tenerlo eso como meta a perseguir, ¿no? A seguir. Relacional, alcancé a escuchar un poco la clase, hermosa clase de la profesora este, que estaba antes de mí, y hablaba mucho de la cuestión de las relaciones, ¿no? Relaciones con la familia, relaciones con los amigos, comunitario, ¿sí? Crecimiento de cómo ser una comunidad. Eh, en estos tiempos en que la inseguridad acá en Ecuador se vuelve un asunto muy fuerte, se empiezan a organizar los barrios. Y es muy interesante porque yo veo que esas dinámicas de organización comunitaria uno ya las trae porque viene de una comunidad cristiana y ya tiene elementos aprendidos de cómo vivir en comunidad, cómo ser ciudadanos, ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan cuáles son sus funciones dentro de una ciudad. Hay acabo justo de escribir un pequeño librito sobre ciudadanía desde una perspectiva bíblica y uno realmente no se da cuenta de la cantidad de información que hay para cuestiones de relación con la autoridad, relación con la ley, relación con la justicia, relación con los derechos o pedidos de derechos, relación con cuestiones económicas, etcétera. ¿Mm? Y una cuestión identitaria, ¿sí? La fe cristiana nos permite y nos llama a tener una identidad, un sentido de pertenencia, ¿sí? Cuando uno es ciudadano del reino, bueno, que eso nos da, nos pone los pies en la tierra y nos permite ser em, parte de un colectivo que no es de ahora, sino que es un colectivo trascendente. Es decir, que desde hace muchos años viene o la iglesia funciona, trabaja como cuerpo de Cristo, y bueno, y uno pertenece a esa iglesia, y en ese sentido nos da un sentido de pertenencia. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Las principales aliadas, las personas aliadas de Dios en esta tarea de estimular este crecimiento son las personas que ejercen un ministerio eclesial, ¿sí? O sea, aquella persona que considere que tiene un llamado hacia un ministerio, tiene que tener esto en cuenta, ¿sí? Tiene que tener en cuenta que la fe es en esencia una fe que llama al crecimiento integral de todas las personas. Por esa razón, eh, es muy triste ver testimonios como la hermana de Perú, testimonio que nos comparten, cuando, cuando personas que ejercen el ministerio eh, te ponen un tope en tu crecimiento, en tus estudios, en tu formación. ¿Sí? Es muy triste ver personas, pastores, líderes que te ponen un freno a tu desarrollo porque se ven asustados de que vos los puedas superar, ¿sí? No digo superar de tener más valor que la otra persona, digo superar en que hay algunos que tienen la posibilidad de crecer eh, más que su propio líder. ¿Mm? Si nosotros practicamos un ministerio, como habíamos hablado, del vaciamiento, un ministerio
despojado del poder, nuestro ministerio tiene que estar puesto al servicio del crecimiento de nuestra comunidad. ¿Mm? Y en este sentido, me gustaría, en principio, marcar tres fundamentos de lo que estamos diciendo, ¿sí? Un fundamento teológico, un fundamento eclesiológico y un fundamento histórico. Un fundamento histórico. Y elijo la temática educar, ¿no? Porque dentro de todas estas habilidades y partes de nuestra vida y de nuestra corporalidad incluso, puede darnos para una temática, para una charla cada una de ellas, ¿no? Y bueno, en estas cuatro clases, que son pequeñas cuatro clases de lo que es un tópico muy amplio definitivamente, yo he seleccionado algunas que me parecen un poquito más por ahí novedosas que no siempre se van a trabajar en seminarios o en mismo manuales o libros sobre el ministerio. Vamos con un fundamento teológico. Y un fundamento teológico importante aquí es, en principio, afirmar que Dios nos educa y Dios nos llama a educar. ¿Bien? Es importante arrancar aquí con el Deuteronomio, ya que el Deuteronomio probablemente es el libro más importante en lo que tenga que ver con educación y formación. Lo primero que Dios nos dice en, en estos versículos de lo que se le ha llamado el Shema Israel, que es el corazón de la fe bíblica, que es el Deuteronomio 6, del 4 al 9, lo primero que nos dice Dios es escucha, ¿sí? Es un imperativo, Shema. Shema significa escuchan, ¿sí? Escuchan. Em, y este imperativo, más que ser una orden, cuando se lee de forma transversal el Deuteronomio, nos damos cuenta que Dios, más que ordenarnos escuchar, nos enseña, nos instruye. ¿Sí? Si uno leyera el Deuteronomio capítulo 30, por ejemplo, y los versículos que señalo ahí en pantalla, lo que vamos a encontrar es toda una serie de afirmativos en los cuales Dios termina diciendo, bueno, ya te mostré, sí, ya te mostré una cosa y la otra. Ahora a ti te toca elegir, ¿no? A ti te toca elegir la vida o la muerte. Y todos esos imperativos que tiene el Deuteronomio, incluso pasando por el código deuteronómico, son imperativos pedagógicos, son imperativos donde Dios instruye a su pueblo en los valores fundamentales de la fe. Y dentro de esos valores fundamentales de la fe, el primero es escucha. ¿Sí? El primero es escucha. Y este probablemente sea la esencia y el corazón de la fe bíblica. ¿Mm? Escucha, Israel. ¿Escucha qué? Bueno, ahí viene la afirmación. Nuestro Dios, nuestro único Dios, es el Dios de Israel. ¿Mm? Para esta enseñanza de Dios, lo fundamental radica en la fidelidad, ¿m? En la fidelidad del pueblo hacia Dios, en el reconocimiento de que Dios es nuestro único Dios. Veamos algunos elementos interesantes de este pasaje. Ama a tu Dios, dice esta versión de la traducción lenguaje actual, con todo lo que piensas, principio. Literalmente en hebreo es corazón. Sin embargo, visto desde la cultura de lo que es la antropología bíblica, el corazón en la cultura hebrea no era lo que es para nosotros el órgano del sentimiento, sino que para la cultura hebrea el corazón era el órgano del pensar, ¿sí? El órgano que te ayuda y te permite pensar. Entonces, este primer llamado de Dios nos invita a amar a Dios con todo lo que nosotros pensamos, con todo nuestro uso de la razón, ¿sí? Amarlo a Dios de manera apasionada desde nuestras funciones cognitivas. ¿Bien?
Por otro lado dice, ámalo con todo lo que eres. Y aquí se utiliza en hebreo la palabra nefesh. ¿Mm? Aquí Dios no te dice qué es lo que eres. ¿Mm? Aquí no se te está asignando una identidad, aquí no se te está obligando a hacer algo, sino que lo que eres, ¿mm? Lo que tú sientes que eres a nivel a nivel de vocación, a nivel de talento, bueno, todo eso, lo que tú eres, ámalo a Dios con eso. ¿Mm? Ámalo a Dios con todo lo que está dentro de ti, con toda tu esencia. Finalmente dice, ámalo con todo lo que vales, con todo lo que vales. Y acá pienso que la traducción lenguaje actual fue bastante osada, ya que el término en realidad es un adverbio, ¿sí? Es un adverbio. El adverbio significa muy, mucho, ¿sí? Es por esa razón que ellos, los de la TLA, entienden que amar a Dios con lo muy mucho significaría, bueno, con eso que tú tienes para aportar, con tu valor, ¿sí? Ese valor, ponlo ahí al servicio del pueblo de Dios, ponlo al servicio de Dios. ¿Bien? Entonces, amar a Dios con lo que piensas, con lo que eres y con lo que vales. ¿Hasta ahí queda? No, o sea, hasta ahí no queda. No se limita el orden y la enseñanza de Dios a pedirte esa relación personal con Él, ¿m? Sino que lo primero que dice es repítelas, ¿sí? O sea, esto que te acabo de decir, esto que te acabo de dar, ordenar y enseñar, bueno, ahora te toca enseñarlo eso a tus hijos. Repítelas. Y la palabra es machácala, o sea, es como la acción de afilar, ¿no? Es una palabra muy parecida a eso. Repítelas una y otra vez. Y acá me estoy apoyando un poco con la exégesis de Decio Sánchez, que él ha trabajado por muchos años el Shema, ¿sí? Repítelas. Ahí viene la tarea de educar a las futuras generaciones. ¿Cuándo? Bueno, en toda circunstancia. Cuando te levantes o cuando te acuestes. Toda circunstancia es una circunstancia pedagógica, es una circunstancia para la enseñanza. Toda circunstancia es una oportunidad para, eh, para enseñar y afirmar los valores del reino dados por Dios. ¿Cómo? Bueno, aquí vienen los métodos pedagógicos. Probablemente este sea uno de los elementos ah, más culturales. Pero aquí vienen los recursos pedagógicos. Escríbelas en tiras de cuero, átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. ¿Mm? ¿Tienes hoy alguna herramienta más, alguna herramienta mejor para que tu ministerio sea un ministerio que forme y eduque a las próximas generaciones? Bueno, ponlas, tráelas, ponlas sobre la mesa. Pues aquí Dios te enseña algunas, ¿no? Tiras de cuero, átalas en el brazo, cuélgalas en la frente. Bien. Lugares, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad, es decir, la esfera privada y la esfera pública, ¿sí? Todos los lugares son lugares oportunos eh, para la enseñanza. ¿Bien? ¿Quién educa? Sería la primera pregunta que le hago al texto porque no lo explicita bien. Bueno, cuando dice a tus hijos, ¿sí? A tus hijos, lo primero que podríamos decir es, bueno, está hablando Dios de los padres. Ahora la pregunta es, ¿quién educa a quién educa? ¿Quién educa a los padres? ¿No? ¿Quién educa a los padres? Porque la tarea de educar a los hijos
sí es una realidad, sí es un llamado de Dios, que la familia sea el núcleo de la educación. El asunto aquí viene como un implícito que le planteo al texto, es, bueno, ¿quién educa a quién educa? ¿Mm? ¿Quién educa a esos padres? Por esa razón es que vamos a ver que a medida que va pasando el texto se va especificando y vamos a terminar en el tema de la educación como un ministerio apostólico, ¿sí? Ya como más especializado. Podemos ver algunos ejemplos muy claros de cuando este orden divino se rompe, ¿sí? Lo voy a pasar rápido porque no estamos de todo bien con el tiempo, pero cuando este orden divino se rompe, en el cual tenemos a Dios, tenemos a personas que ejercen un ministerio profético, un ministerio de servicio de la enseñanza, de la voluntad de Dios, pero tenemos la familia y tenemos a los hijos. ¿Qué pasa cuando se rompe esa alianza que hay entre Dios y todas estas partes de la sociedad o de la iglesia incluso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo interesante de Jeremías 7, donde tenemos a un profeta rogándole a Dios que tenga piedad o a un Dios incluso advirtiéndole que ni se le ocurra suplicar por este pueblo, un pueblo que ha fallado. ¿Mm? En el versículo 18 tenemos niños que juntan leñas, padres que encienden el fuego, mujeres que preparan la masa. ¿Para qué? Para hacer panes para adorar a la que llaman reina del cielo. Bien, o sea, se ha caído en idolatría y aquí vemos que ese paradigma del Shema eh, que nos mostraba el Deuteronomio, bueno, aquí vemos lo que sucede cuando se rompe ese paradigma. Y acá sí aparece el educador, acá sí aparece el ministro, representado en las personas de los profetas, ¿no? Eh, bueno, Dios dice en el versículo 20, eh, perdón, el 19, lo más vergonzoso es que en realidad no me insultan a mí, se insultan a ellos mismos. Dios se enoja y anuncia su castigo, ¿sí? Y todo lo que es el ecosistema, todo lo que es el orden social se rompe, ¿sí? Se rompe. Algunos ven este texto como un paradigma que explica la realidad de desastres que vivimos en la actualidad. Es decir, cuando los ministros enseñan cosas que no corresponden, cuando las familias se desarticulan y se pierden en lo que es el seguimiento del llamado de Dios, bueno, terminamos con una realidad de un ecosistema totalmente roto y fragmentado, ¿sí? La totalidad de la sociedad, la totalidad del cosmos se ve desintegrado. El versículo 25, desde el día que tus antepasados salieron de Egipto y hasta ahora, yo no he dejado de enviarles mis servidores, ¿sí? Mis ministros, sería la palabra servidor, ¿no? Y los profetas. ¿Mm? Acá hay ministros, por un lado, o no han hecho bien su trabajo, o por otro lado, han hecho bien el trabajo, pero el pueblo no ha escuchado. ¿Sí? Vamos a ver en la literatura profética muchos ejemplos de esto, pero la cuestión es que la cadena de educación, la cadena de formación se ha perdido. ¿Sí? Se ha perdido. Y eso trae desastres generales, ¿no? Desastres que superan el mismo perjuicio personal, sino que trascienden a toda la realidad. Am, y acá tenemos algunos ejemplos de ministros o líderes o personas que han sido muy importantes para la fe, pero que no han sabido educar integralmente a las futuras generaciones. El primero que tenemos es Samuel. ¿Sí? Samuel es una persona extraordinariamente importante para la fe del Antiguo Testamento, pero la misma Biblia nos dice que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel, pero los hijos de Samuel
no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si dos personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Y eso ha sido un problema, ¿sí?, para grandes líderes del Antiguo Testamento, el no poder volcar todo lo que ha sido su experiencia y su fe eh, en el Dios en el Dios de la Biblia, en el Dios del Antiguo Testamento, no haberlo podido volcar a futuras generaciones. Y eso trae, como les digo, todo un desequilibrio eh, social. También lo tenemos a Josías, por otro lado, que si bien no es un sacerdote, es un rey, pero Josías tiene una función clave en el gobierno y tiene una función clave en el posicionamiento de la ley de Dios, pero asimismo su hijo Joacim no tiene lo que la Biblia misma le dice, el conocimiento de Dios, ¿sí? Y Jeremías le dice, te crees un gran rey porque vives con lujosos palacios. Tu padre Josías disfrutó de la vida y celebró grandes fiestas, pero siempre actuó con justicia. Protegió al pobre y al necesitado, y por eso le fue bien en todo. A eso llamo conocerme. A ti solo te interesa el dinero y no te importa cómo lo ganas. Con gran violencia robas y matas a la gente inocente. ¿Sí? Tenemos otra vez el mismo problema de grandes líderes, grandes ministerios, pero que eh, no han sabido eh, capacitar, no han sabido formar a las futuras generaciones y el pueblo de Dios ha caído en desgracia. Digo una cosita más y con esto podemos eh, cortar para dialogar, pero en este sentido me llama mucho la atención y me parece muy valioso rescatar cuando Dios le dice a Jeremías, esto llamo yo conocerme. ¿Sí? Muchas veces pensamos que, eh, o usamos mucho la palabra conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios eh, pensamos que es tener una relación íntima con Dios. Muchas veces pensamos que conocer a Dios es saber que Él existe y que Él nos amó. Sin embargo, visto desde la óptica de Jeremías, haber protegido al pobre y al necesitado, haber actuado con justicia, ¿m? Lo- a la final haber obedecido a Dios en todos sus mandamientos y sus preceptos, sobre todo si pensamos en Miqueas 6:8 como un paradigma de la obediencia, donde nos habla de la misericordia, la justicia y la humildad con Dios, eso a la final es conocer a Dios, ¿sí? Eso es conocer a Dios. ¿Bien? Incluso también Primera de Juan 3:16 nos dice, conocemos lo que es el amor de Jesús, perdón, lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Bien? Entonces me pregunto yo, ¿conocemos realmente a Dios? Y la pregunta pedagógica es, ¿enseñamos o permitimos que nuestras generaciones futuras, que nuestros hijos, que nuestros nietos conozcan a Dios? Pero ojo, ¿m? Ojo, que conozcan a Dios eh, no significa simplemente saber de Dios o no significa solamente aceptar su amor, significa la obediencia. Y ahí es me parece a mí la pata floja en la cual podemos mejorar como iglesia en la actualidad. ¿Bien? Eh, tomar seriamente nuestro desafío ministerial de cara hacia enseñarle a nuestros hijos la obediencia. La obediencia. Y la obediencia tiene muchos ejemplos en la Biblia, pero principalmente va a tomar como centro la justicia. Por esa razón Daniel lo exalta y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Las personas que están conscientes de su tarea
de educar y capacitar y preparar y fortalecer a las próximas generaciones en la obediencia, serán como estrellas que brillarán por siempre. ¿Bien? Hacemos un pequeño cortecito por cuestión de tiempo para poder dialogar por si hubiera alguna pregunta, alguna consulta y eventualmente podemos seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Buenos días, profesor, Buenos días, ¿qué tal? compañeras. Bien, gracias a Dios. Bueno, hablando de esto, de esos grandes hombres que fueron conforme al corazón de Dios, que estuvieron allí, es confrontante ver que no pudieron dejar ese legado a sus hijos. ¿Qué cree usted, de pronto en su conocimiento, pudo haber fallado? Por ejemplo, Samuel, Elí, no siguieron ese legado. ¿Qué creen que faltó en la vida de estos hombres o no son responsables? No sé cómo plantear bien la pregunta. Sí, yo creo que, eh, yo no sé si tiene que ver con la responsabilidad, pero me parece a mí que tiene que ver con eh, no tomar en cuenta que, que esta, que esta gran obra que tiene que ver con el reino de Dios es trascendental a cada uno de nosotros. ¿Mm? Pienso que el paradigma ahí de Moisés es también muy interesante, ¿no? Porque para Moisés no fue fácil soltar el liderazgo, ¿eh? Fue un proceso traumático. Si no, lean el Salmo 90, pero fue un proceso traumático. Vean también la literatura extracanónica judía en el cual reflexiona sobre esto, que es uno de los hechos más paradigmáticos. Dios te llama, Dios te usa, te convence en principio, porque Moisés no estaba convencido, te convence, te usa, pero cuando vas transitando tu ministerio con éxito, te recuerda y te dice, no era tuyo este ministerio. Discúlpame, era mío, ¿sí? Era mío. Y tienes que aprender a soltarlo. Tienes que aprender a vivir sabiendo que este trabajo que estás haciendo no es tuyo, no es tuyo. Entonces pienso yo que si nosotros analizamos estos personajes, todos estos personajes han tenido liderazgos muy fuertes, muy valiosos, pero probablemente lo que faltó es esa dimensión trascendental donde realmente hay un concepto, no lo quiero, o sea, no lo quiero usar, pero pienso que vale, ¿no? Que tiene que ver con la historia de la salvación. Esta historia trascendental que va desde los orígenes de la creación hasta la nueva creación, ¿no? Uno es una pieza en eso, es siervo de esa gran obra. Entonces, cuando nosotros, y lo digo ahora pensando en cada uno de nosotros, cuando nosotros ejercemos el liderazgo, es muy difícil ejercer ese liderazgo con esa dimensión trascendental. ¿Por qué? Y porque uno se ubica en un rol, en una estima social, en una valoración social, algunos en poder económico, etcétera, ¿no? Entonces pienso que esa tensión es la que van a tener que trabajar, van a tener que lidiar muchos líderes en la Biblia y creo yo en nuestra realidad. Muchos fallan, otros serán de ejemplo y ahí es donde me parece que vale el texto de Daniel, esos brillarán por la eternidad. Aquellos líderes, hombres y mujeres que han sabido ocupar su lugar en el reino, enseñar, darse y, como decía Juan, saber desaparecer, ¿no? Saber desaparecer. Ese es uno de los desafíos más grandes que tiene la persona que trabaja en el ministerio. Pero en ese aparecer es contribuir para que las futuras generaciones puedan
continuar el trabajo, ¿no? Espero haber respondido un poquito a tu pregunta. ¿Había algún comentario más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿O algún comentario más? Pueden levantar su manito o activar su micrófono. Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿me escucha? Ok. Sí, sí, te escucho. Buenos días a todos. Pues, platicando un poquito del tema, yo hace poco recibí, bueno, ya casi 2 años, un diplomado sobre excelencia pastoral. Y cabal hablaban de esto, o sea, que a veces los líderes les cuesta soltar, llegan a determinada edad y quieren seguir. Entonces, por lo mismo que no a la otra persona, posiblemente eso pasaba en esos tiempos, como usted lo explica ahorita, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que aprender a soltar cuando ya el ministerio no es, o ya no estamos capaces para eso. Eso no quiere decir que no podamos servir, pero tenemos que ceder para servir en otra área, ya tal vez no de líder, sino como siervo o sea. Y algo del principio que ya no pude comentar fue con respecto a la mujer. Mi abuelita fue anciana de líderes, de mujeres y todo, y le costó pelear, pero sinceramente yo al principio no vi el obstáculo hacia las mujeres en el servicio, porque siempre la vi sirviendo. Entonces, cuando decían, ¿quién quiere hacer algo? Yo decía, y tal vez no me tomaban en cuenta, pero, o sea, no lo veía yo como un obstáculo, al punto de que decía, entonces, normalmente siempre he estado sirviendo y hasta ahora de grande me he dado cuenta que ha sido casi que yo soy la que me he como introducido sin darme cuenta que habían obstáculos en el mismo ministerio, ¿verdad? Y uno entra como, ay, no me querían acá, pero ya estoy aquí, ¿verdad? Claro, Entonces ha tocado como esa parte de involucrarse, pero tal vez porque toda la vida vi sirviendo a mi abuelita, ¿verdad? claro. No, bueno, Como comentario nada más, muchas gracias. gracias, muchas gracias. No, y tomo lo que estás planteando para continuar con lo que venimos desarrollando, porque pienso yo que el tema de la identidad va a ser clave, ¿no? Necesitamos en nuestro movimiento, eh, en nuestro movimiento actual de cristiano, recuperar identidad, ¿no? Una identidad que tiene que ver con un énfasis en la educación, que tiene que ver con un énfasis en el crecimiento, con una identidad que nos permita a nosotros apropiarnos de quiénes somos y a qué movimiento pertenecemos, pero que es un movimiento de mucho crecimiento. Les voy a poner un ejemplo que lo he puesto en algunas otras clases, eh, pero que creo yo grafica mucho lo que quiero decir y compartir el día de hoy. Pero yo estaba, no tiene nada que ver con los católicos, ojo. Yo estudié en colegio católico, no tengo problema, digamos, así con la cuestión del catolicismo en sí. Lo que pasa es que yo soy evangélico y soy evangélico de cuarta o quinta generación, si mal no recuerdo. Soy evangélico porque mi mamá fue evangélica, porque mi abuelo fue evangélica, porque mi bisabuela fue evangélica y ya no tenemos rastros de dónde viene nuestra vinculación con el movimiento evangélico. Y, y yo me siento orgulloso de esa tradición. Y, y yo había viajado a una ciudad aquí en el norte de Ecuador que se llama Cotacachi, eh, y estaba con mis hijos dando vuelta y decidí entrar a la Iglesia Católica para conocerla, ¿no? Típica actitud de turista. Y entro y lo primero que escucho es que había un sacerdote dando una instrucción eh, para, no sé, el bautismo o primera comunión, no sé, pero era para personas adultas. Y el, y el sacerdote dice, una persona ignorante parece un evangélico, dice.
y perdón, un católico ignorante parece más un evangélico y un evangélico instruido más parece un católico. Claro, yo entré y me agarré de los chicos y así como entré me fui, ¿no? Me fui y me iba a poner a discutir con el sacerdote. Nada, no tiene que ver con el movimiento en sí, lo que quiero es contarles que me fui pensando, ¿sí? Me fui pensando, me fui reflexionando, sudaba frío yo claramente, pero después, creo yo que después de un cafecito me quedé haciendo una autoevaluación y diciendo, ¿qué será? Capaz que hay algo de verdad, no en tanto de que un evangélico, un católico ignorante va a ser un evangélico, sino en qué ha pasado con nuestro movimiento evangélico, que ha perdido identidad en su educación. ¿Qué ha pasado con nuestro movimiento evangélico que cada vez se instruyen menos, cada vez estudian menos? ¿Sí? Como dice aquí nuestra hermana Silvia, estudian menos Biblia. ¿Mm? Hay un estudio de neurociencia muy interesante de una universidad en Estados Unidos que tomó a grupos que hacían lecturas literalistas de la Biblia y demostró que los que hacían lectura literalista de la Biblia tenían menos actividad neurológica que los que hacían una lectura o una hermenéutica un poquito más compleja, una hermenéutica literaria, una hermenéutica simbólica, etc. Entonces, resulta ser que estos que le hacían lecturas literalistas eran evangélicos. Entonces, a la final, los evangélicos tenían menos actividad neurológica. Y ahí es cuando digo, y tomo el testimonio de la hermana, ¿sí? De Perú, que nos comentaba esto de que no se permitía, que no se permitía a las mujeres estudiar, acceder al estudio. Claro, justamente por eso, porque pienso yo que el ministerio cristiano evangélico ha perdido identidad en relación con el crecimiento integral de las personas, algo que es fundante, algo que es constitutivo de la fe. Oh, Sí, alguien quería, ah, sí, hola, hola, ¿alguien quería hacer un comentario? No, seguimos entonces. Eh, y acá me parece muy interesante en estos versículos que nos habla de la gran comisión, ¿no? La gran comisión. La gran comisión muchas veces nosotros los tomamos como paradigma de la evangelización. Hay que ir a evangelizar. Sin embargo, si nosotros leemos de manera un poquito más detenida, nos habla de mucho más esta gran comisión. Una gran comisión que Jesús le deja a su iglesia, pero principalmente se los deja como tarea a los apóstoles. ¿Sí? Y bueno, en principio se ha hecho mucho énfasis en este vayan, ¿no? En este vayan. Curiosamente es un participio, ¿sí? Hay que ver cómo se traduce. Lo pongo en signo de interrogación porque algunos consideran que esa es la misión, ir a las naciones. Realmente en griego no es un imperativo, es un participio. Es lo que estaría diciendo desde mi óptica es y yendo a las naciones, y ahí viene el mandamiento. Yendo a las naciones viene el mandamiento. Hagan discípulos, hagan discípulos. Y esos discípulos van a tener dos elementos que van a caracterizar la tarea de hacer discípulos. Uno es bautizar. ¿Mm? Uno es bautizar. Y la otra es enseñarles a obedecer todo lo que he mandado. ¿Qué es lo que ha mandado? Uf, tenemos pero toda la tarde si queremos, ¿no? A enseñarles a obedecer todo lo que es mandado, todo lo que se ha mandado, todo lo que se ha enseñado, todo lo que se ha instruido, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Hagan esto
eh, pongan en el centro a los niños, etc. Hay muchos mandatos que deben ser atendidos y que no pueden ser obedecidos si no se estudia. Si no se estudia. ¿Por qué? Porque el mandato no es solamente ir a ganar almas a las naciones. El mandato es obedecer todo lo que les he mandado. ¿Sí? Todo lo que les he mandado. Incluso el bautismo, y lo vamos a ver ahora en la Didaché, incluso el bautismo requirió estudio. Por eso en la Didaché, que es un escrito del 90, ¿sí? Después de Cristo, se hace mucho énfasis en la capacitación que se requiere para ejercer el bautismo. Incluso se hablan de procesos de estudio y capacitación de 3 años para bautizarse. Yo lo leo eso en la Didaché y pienso en una licenciatura, ¿no? Casi es una licenciatura bautizarse, pero bueno, así lo consideraban las primeras comunidades, ¿no? Entonces, el bautismo y la enseñanza a la obediencia caracterizó este mandato de la Gran Comisión. ¿Mm? Y acá viene, a partir de esta orden, la promesa. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, pienso yo que aquí en este mandato de Dios, pero por otro lado, esta promesa de Dios va a estar una gran alianza ministerial, una gran alianza apostólica, donde Dios le dice a sus enviados, le dice, bueno, bauticen, ¿sí? Y enseñen a obedecer y yo estaré con ustedes. ¿Bien? Eh, Pongo acá algunos elementos que la iglesia primitiva concibió como obediencia. Bueno, la obediencia a los mandatos morales. Sí, por ahí nosotros hacemos en la iglesia evangélica mucho énfasis en las cuestiones morales. Y está bien, sí, es importante. Entonces, obediencia a los mandatos morales, pero también obediencia a la búsqueda de la justicia. ¿Bien? Obediencia a poner a los niños en el centro. Obediencia a buscar el reino, a estudiar la palabra, obediencia a perdonar, a reconciliarnos. ¿Mm? Todas estas acciones terminan trayendo en la persona crecimiento, a estudiar la palabra, a crecer en el estudio de la palabra. Todas estas acciones terminan trayendo crecimiento integral. ¿Bien? Me permito un pequeño excursus, ¿sí? Un pequeño paréntesis ahí, porque mencionamos el tema de la identidad. ¿Bien? Eh, Leo unas pequeñas definiciones que me parecen interesantes. El concepto de identidad emerge desde perspectiva filosófica ilustrada sobre la memoria y la percepción. La memoria tiene que ver con el recuerdo de cuestiones pasadas y cómo lo percibe uno esos recuerdos. Assmann define la identidad como un asunto de conciencia, es decir, llegar a ser reflexivo de una autoimagen consciente. Otra vez, lo inconsciente puesto mediante una reflexión, puesto en la conciencia. Esto es lo que Sartre decía en una frase fabulosa: uno uno es lo que hace con lo que hicieron de uno. ¿Mm? Uno es lo que hace con lo que hicieron de uno. La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumentos de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos, ceremonias propias. ¿Bien? Todos estos elementos son formadores de identidad. Son formadores de identidad. Elementos como el culto, la iglesia, la comunidad, em, la participación en la liturgia, la adoración, la lectura bíblica, la Santa Cena, generan identidad. A mí personalmente me da una pena que los niños no participen en la Santa Cena, porque la participación de los niños en la Santa Cena les da identidad. Usted piensa en esto.
Usted piensa en esto. Un niño judío, ¿qué, qué es lo que en la práctica litúrgica o en la práctica de su religión, de su creencia, forma la identidad de un niño judío? Bueno, tener fotos del Bar Mitzvah, por ejemplo, ¿no? Donde está con su rollito y sus tiritas y está recibiendo la ley. Bueno, capaz que ya a los 25 años él no, ya ni pisó una sinagoga, pero sabe que pertenece a ese pueblo y esa identidad, porque tiene memoria, ¿sí? Tiene memoria de haber participado en el Bar Mitzvah. Un niño católico, capaz que no pisa, 20 años no pisa una iglesia católica, pero tiene una foto en su sala de haber participado en la primera comunión. ¿Mm? Y lo estoy mirando esto antropológicamente, no lo estoy mirando como esto debemos hacerlo, estoy mirando antropológicamente. Un fenómeno donde la liturgia, la práctica, ¿sí? La rutina, va configurando una identidad y un sentido de pertenencia. El niño evangélico, ¿qué tiene? ¿De qué se aferra la identidad de un niño evangélico para decir, yo pertenezco a la fe evangélica? Si la Santa Cena se le es prohibido, si en el culto se le es apartado, si no se puede bautizar hasta que tenga conciencia y sea grande, ¿qué tiene el niño para aferrarse a una identidad y decir, yo pertenezco al pueblo evangélico? Lo dejo como una pregunta abierta, pero pienso yo que no tiene mucho. Y quizás en eso también desde nuestros ministerios fallamos. ¿Mm? En no crear una identidad que haga que un niño a sus, bueno, ya en su adolescencia y en su juventud, diga, yo no me quiero ir de la iglesia, porque yo pertenezco a esta comunidad. ¿Mm? Entonces pienso que ese es un desafío importante y por eso hago este pequeño paréntesis, porque a partir de lo que vamos a hablar ahora, ya no es el fundamento teológico, bíblico, de decir, bueno, en la Biblia Dios nos educa y nos forma y nos hace, hasta nos pone las tiritas en el brazo para que memoricemos la palabra y obedezcamos y que reafirmemos nuestra identidad de pertenencia al pueblo de Dios, incluso la circuncisión, sino que ahora vamos a otro fundamento, un fundamento eclesiológico, un fundamento en el cual eh, nosotros podemos afirmar que, bueno, es difícil apartar o separar el origen de la iglesia con su tarea educativa. ¿Mm? Con su tarea educativa es casi imposible, ya que Jesús mismo fue el maestro. Jesús mismo ocupó un rol de maestro. Esto va a fundamentar para Orígenes de Alejandría una obra, o no, la obra es de Clemente, perdón, creo que es un error mío, la obra es de Clemente de Alejandría, el pedagogo. El pedagogo. Fíjense qué nombre tan vinculado a la educación, ¿no? El pedagogo. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, Jesús mismo es nuestro pedagogo que toma nuestra vida y en un proceso educativo nos transforma, nos hace una nueva persona para poder relacionarnos y vincularnos a, a Dios. Y en ese sentido, la iglesia tomó o concibió la iglesia primitiva la evangelización como un proceso pedagógico. Se educa para una nueva vida. Y esta nueva vida, que es una nueva vida transformada por la gracia de Dios y por la persona de Jesucristo, es una vida transformada y es mejor, es de crecimiento integral. Por eso el analfabeto se alfabetiza, ¿no? Hasta el día de hoy trabajamos
en lo que es, en el área de traducciones bíblicas, trabajamos en proceso de alfabetización. ¿Mm? El que, em, el que, el que era esclavo, bueno, adopta una nueva postura de libertad, y etcétera. Digamos, hay muchos ejemplos que podemos dar y vamos a ir dando, pero donde la vida de, de la vida de sumisión y la vida se ve transformada a la luz del Evangelio. Bien. Perdón, había un comentario que alguien quería hacer. No sé si, Yulisa, querías hacer un comentario. Tiene la mano levantada, ¿sí? ¿O alguna pregunta? ¿No? Sí, 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 sí. sí, profesor, compañeros, buenos días. Sí, hay algo que me quedé sorprendida, quería comentarlo. En provincia he visto, por ejemplo, las iglesias son pequeñas, ¿no? Están abriendo grupos pequeños y veía pues que todos los papá, mamá y los hijos y todos están en la reunión, en el servicio de la iglesia. Todos están sentados escuchando la palabra de Dios, todos. Entonces yo veía papá, mamá y los niños ahí aplaudiendo, participando en la alabanza, escuchando la palabra de Dios, algunos tomando apuntes, otros en silencio escuchando. Y sí, a veces venía la mamá, por ejemplo, con el bebé con el carrito ahí hacia atrás, ¿no? Para que no distraiga, pero escuchando. En otros grupos, acá en Lima, ya veo, por ejemplo, que hay escuelas bíblicas, ¿no? Escuela dominical. Entonces, veía pues todo, solo adultos, no solo adultos en el culto y todo, y los niños iban a las escuelas bíblicas de acuerdo a su edad. Y cuando termina el culto van los papás y los recogen, ya les preguntan qué has aprendido, ¿no? Pero también me sorprendía mucho el hecho de que, digo, pues y como yo estaba recién en provincia, estaba en Cajamarca, la forma de los niños, por ejemplo, dicen, no, yo estoy yendo acá a la iglesia. Entonces el comportamiento de los niños, hasta sus conversaciones son diferentes, eh, se identifican con su iglesia. No, yo venía acá a mi iglesia y hasta su forma de, por favor, hermana, no distraiga, estamos atendiendo, preste atención a la reunión. Entonces yo me quedaba sorprendida porque lo veía más maduros con respecto a los niños de la escuela bíblica, ¿no? Que bajan, sí, ¿qué aprendimos? Sí, nos enseñó eso la profesora, ¿no? Y yo observando, ¿no? Pero es bonito y decía, pues bueno, debe ser cada forma, debe ser como cada iglesia se organiza. Mm. Pero bueno, pues yo también decía, no quiero pensar mal, pero ¿qué nos llevó a nosotros, en iglesia donde estoy aquí en Lima, a ponerlo por edades, como una guardería, ¿no? Porque, Sí. bueno, es de acuerdo a su edad de cada niño, y no sentarlos acá con nosotros. ¿Cuál fue? Que no le Ah, distraigan, que no nos distraigan en el servicio. ¿Qué fue lo que nos pasó? Pero es bonito también ver a los jovencitos esa disciplina, ¿no? De escuchar, de guardar silencio, de tomar apuntes, de buscar las escrituras, o sea, y eso he visto en otros grupos, ¿no? Bueno, quería sí, comentarlo muchas porque es gracias. bueno. Sí, 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 yo creo, a ver, yo creo que tiene que ver con la toma de conciencia en el rol educativo de las personas que están en el ministerio, de esa iglesia. Eh, yo cuento dos pequeños ejemplos y continuamos con la temática, pero dos pequeños ejemplos. Uno, yo como maestro o profesor de seminarios, yo puedo identificar muchas veces cuando una iglesia está teniendo problemas con su formación bíblica, su formación cognitiva en su totalidad, ¿sí? Cuando yo estoy en un seminario, porque me ha pasado de estar con un proceso formativo y de repente hay 3, 4 personas que tienen problemas recurrentes de comprensión, problemas recurrentes de intolerancia, problemas recurrentes de poca asimilación del contenido, poco espíritu crítico. Yo reviso, hago un abordaje a esa situación y resulta que son de la misma iglesia.
Hago las averiguaciones y sí, otros estudiantes de la misma iglesia que están en otro lugar tienen el mismo problema. Bueno, entonces claramente hay un problema ahí donde el liderazgo o los ministros no están entendiendo su rol formativo, ¿no? Y otro pequeño ejemplo, pero este positivo y bonito, es que yo he podido ver, mi primer carrera universitaria fue ser profesor de música y, y en algunos exámenes que yo tomaba en conservatorios, músicos que se destacaban eran músicos que venían de la iglesia cristiana. Yo me pongo a pensar y claro, después, por ejemplo, Félix Mendelssohn también, protestante. Bueno, pienso que la iglesia tiene un potencial que todo el tiempo está estimulando a los chicos. El asunto es si nosotros sabemos aprovechar eso y fortalecerlo, o los apartamos porque son los no bautizados, o los excluimos y los apartamos como una escuela. Eso me parece que podemos repensarlo. La dinámica de la escuela es realmente bastante nociva para la fe, pero bueno, nosotros tenemos que sentarnos a pensar, ¿no? Eh, continúo, ¿sí? Continúo con lo que estaba diciendo. La iglesia en su génesis, en el inicio, tuvo un énfasis en el crecimiento de la formación y la educación. ¿Por qué? Porque la evangelización se concibió como un proceso pedagógico. ¿Bien? Una persona alcanzaba una nueva vida en tanto era formada, preparada, capacitada, y la persona crecía en todos sus ámbitos, en toda su esfera, incluso hasta la esfera corporal. Bien, habían sectores que trabajaban la cuestión física, ya sea para mejorarla, muy influenciado por la cultura griega, claramente. Habían quienes, como Orígenes de Alejandría, se automasculaba, es decir, se cortaba el miembro viril porque él consideraba que era un obstáculo para... Hay como múltiples interpretaciones, pero lo que me parece interesante es la complejidad de estos procesos y y lo integral que eran estos complejos, donde no se reducía, como pienso que lo hacemos hoy, la fe cristiana a una experiencia. No es una experiencia la fe cristiana, un encuentro con Dios en el culto y termina todo la antropología humana desfragmentándose y reduciéndose solo a la experiencia que podamos tener con Dios en un culto. Era mucho más integral, ¿bien? Y el proceso de formación y educación era clave y era central. Em, Nacer de nuevo es adquirir la óptica y el discernimiento de la realidad. Acuérdense de Nicodemo, ¿qué es lo que le dice Jesús? Que tienes que nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo no es porque tienes que convertirte en ahora cristiano. Le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo porque no puedes ver con la óptica del reino de Dios. Lean en el Juan 3 y se van a dar cuenta de eso. No puedes distinguir. Y el ver, y acá lo que se utiliza es el verbo orao, que el verbo orao es un verbo muy utilizado en la capacidad de discernir. Lo que está queriendo decir acá Jesús es, si vos no podés discernir la realidad del reino de Dios en medio de este contexto, vas a tener que nacer de nuevo. Y ese discernimiento es un discernimiento por el cual hay que trabajar arduamente en este crecimiento integral. Disciplinas que afectan lo corporal, ya lo dijimos, búsqueda de la santidad también. Se empiezan a estructurar las liturgias y a configurar una tradición. Y así como me enseñaron a mí, dice Pablo, yo se lo enseño a ustedes. Bien, entonces nace la liturgia. Bien, nace la liturgia cristiana. Y acá es donde yo me pregunto si nosotros como personas que trabajamos en los ministerios, en los liderazgos, les enseñamos a nuestra congregación que nuestra liturgia, que nuestra identidad es de larga data. Si nosotros les enseñamos a nuestras comunidades que tenemos una identidad de más de 2000 años, si tomamos en cuenta la tradición judía.
la tradición judía nos aporta en la experiencia cristiana la centralidad de la palabra, ¿sí? La centralidad de la palabra. Y la tradición cristiana en la configuración de la iglesia primitiva nos aporta la centralidad de la mesa. Es la palabra y es la mesa los dos elementos que constituyen la experiencia cúltica de la iglesia primitiva. ¿Nosotros les enseñamos a nuestras comunidades eso? ¿Les enseñamos que nosotros y nuestras prácticas pertenecen a muchos años en el cual hasta mártires hay en nuestra historia de fe? Rastros de una iglesia formada. Van a haber rastros de una iglesia deformada también. ¿Sí? Ya lo hemos hablado, el poder, el patriarcalismo. Serían rastros de una iglesia deformada. Una iglesia que no supo ser siempre. Pero hay rastros también de una iglesia formada. Una iglesia que creció y que empezó a generar cosas que el común de la gente no lo podía generar. Un esclavo, este, no se ponía a elaborar documentos a no ser que haya sido un esclavo de alto rango. Bien, la iglesia primitiva generaba documentos, ¿sí? Generaba documentos. Y esto nos habla de que es parte de o nuestra identidad se basa en una comunidad muy formada. La Didaché, ¿sí? Para mí es muy importante que podamos conocer la Didaché porque probablemente es uno de los documentos más antiguos que nos van a hablar de muchas cosas de las que hacemos hoy, como un curso preparatorio para el bautismo. Yo hace poquito me enteré que una iglesia aquí en Ecuador estaba dando un curso virtual para el bautismo. Un curso virtual con una página donde la persona tenía múltiple choice y se formaba. Me pareció muy interesante, no sé si bien y mal, no voy a cuestionar, pero me pareció muy interesante pensar si esos líderes que están manejando esos proyectos son conscientes de que esa tradición de formación para el bautismo es una herencia de identidad que lo tenemos desde los orígenes de la iglesia cristiana. Capaz que ni lo saben. Entonces, como ni lo saben, no lo pueden enseñar a a sus congregaciones. La defensa apologética, si uno lee la cantidad de literatura de lo que ha sido la elaboración filosófica del cristianismo primitivo para, bueno, defensa apologética es redundante, ¿no? La apologética sería. Pero la cantidad de literatura filosófica que elaboró el cristianismo para justificar su fe en Jesucristo, ¿no? Este Dios hombre, ¿no? O esta Trinidad. Hay mucha literatura apologética de un alto vuelo filosófico. Identificación de las primeras herejías. Enseñamos nosotros a nuestras comunidades que hubieron herejías y cuáles eran. Créanme, créanme, sin asustar a nadie, que si nosotros estudiáramos la historia de las herejías, créanme que en un alto porcentaje nos daríamos cuenta que estamos cometiendo herejías nosotros hoy también. Marción, por lo menos, como un primer caso, si tomamos el caso de Marción, un Marción que no lee el Antiguo Testamento, que no quiere nada con la fe judía y que quita partes de la Biblia. ¿Cuántas veces yo he visto hermenéuticas en la actualidad donde se lee la Biblia al mejor estilo Marción? Pero bueno, fueron las primeras herejías. Y eso configuró lo que se le llamó la ortodoxia en la iglesia primitiva. Por ahí estudiar esto nos dé mayor herramientas para fundamentar nuestra fe, para fundamentar nuestra doctrina y sobre todo para heredarle a nuestras próximas generaciones una identidad, ¿sí? Una identidad. Preservación de las escrituras, la copia de la copia, los trabajos de los copistas, copiando cartas y cartas y cartas. Es una joya arqueológica lo que tenemos o lo que tiene o el patrimonio cristiano de la cantidad de escritos que fueron
preservados en una época donde el material se deterioraba. Nosotros logramos tener hoy hasta copias del siglo II, hasta copias del siglo II, gracias a esa tarea de los copistas que tuvieron un gran trabajo en la preservación de las escrituras. El cierre del canon, la iglesia reflexionó y tuvo mucho trabajo intelectual de alto vuelo a la hora de cerrar el canon y distinguir algunos conceptos claves de la teología. La obediencia y la contextualización fueron también muy importantes. Los llamados a la comunidad a la obediencia, pero sobre todo a contextualizar, saber cuándo era mejor hacer algunas maniobras para responder mejor a los contextos de persecución, donde algunos casos han terminado en el martirio. Leamos literatura de martirio. Por ahí nuestra iglesia no presta atención a los mártires, ¿sí? Y piensa que los mártires más se vinculan con la tradición de los santos de la iglesia católica. No, no es así, porque los mártires son mártires de la fe cristiana, que están en el génesis de la comunidad cristiana. Si uno lee la literatura de los mártires, va a quedar asombrado de cómo personas con una sonrisa, con una devoción, decían, es un privilegio morir como murió Jesús. Capaz que nuestro liderazgo hasta puede cambiar, ¿sí? Nuestro liderazgo actual, donde importan algunas cuestiones de poder y estatus, capaz que se ve estremecido al saber que en nuestros orígenes y en nuestra identidad actual deberíamos llevar por lo menos respeto a aquellos mártires, hombres y mujeres, ¿no?, que dieron la vida. Tenemos la esposa de Pedro en Historia de la Iglesia, en esa gran obra está registrado el martirio de la esposa de Pedro. Leo algunas cuestiones rápidas, donde en la Didache pide criticidad, que la gente piense, que no sean burros, ¿sí? Así lo digo en estos términos aquí en confianza, que no sean burros, ¿sí? Que si viene alguien recíbanlo, pero pónganlo a prueba. Vean si realmente, si quiere quedarse entre ustedes teniendo un oficio, que trabaje para su sustento. Si no tienen oficio, provean según la prudencia, de modo que no viva entre ustedes cristiano alguno ocioso. Si no quiere aceptar esto, se trata de un traficante de Cristo. Tengan cuidado con tales personas. ¿Quiénes son los traficantes de Cristo? Qué interesante sería entrar a esta literatura, salir de prejuicios, porque muchas veces pensamos que es literatura católica, pero realmente creo que el movimiento evangélico debe crecer en este tipo de lectura. Mismo Pablo dice, siguiendo un poquitito lo de la Didache, no desprecien el don de la profecía, pero sí sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Sean críticos, sean analíticos. ¿Bien? Y paso al fundamento histórico. Un fundamento histórico donde vamos a ver que esto que dice Pablo, que dice la Didache, empieza a constituir un elemento de identidad. Ser críticos, ser cuestionadores, ser personas que somos capaces de pensar, porque tenemos herramientas de pensar. Qué hermoso sería una identidad evangélica de este tipo, ¿no? Y voy a la Reforma Protestante, otro elemento, otro fundamento, que es un fundamento histórico, que nos puede proveer esa identidad de personas capaces de pensar. Fíjense lo que dice Lutero, es una belleza para mí, lo leo y lo releo un montón de veces. Dice, esta es la libertad, esta la conciencia que proclamo con confianza. A los cristianos no le pueden imponer leyes en justicia, hombres ni ángeles, a no ser en la medida en que los mismos cristianos lo deseen. Estamos totalmente liberados. Si fueren impuestas algunas, se soportarán de forma que siempre quede a salvo la libertad de conciencia, para darse cuenta y afirmar con seguridad que les está infiriendo una injuria que soportan con gloria. Y siempre tratando de no justificar la tiranía por miedo a no criticar al tirano.
si fueren impuestos algunas, se soportarán de forma que siempre quede a salvo la libertad de conciencia, para darse cuenta y afirmar con seguridad que se les está infiriendo una injuria que soportan con gloria y siempre tratando de no justificar la tiranía por miedo a no criticar al tirano. ¿Se imaginan ustedes si nosotros nos apropiáramos de este elemento como parte de nuestra identidad? ¿Podríamos nosotros o seríamos capaces, nos atreveríamos a educar a nuestra comunidad en cada uno de los ministerios que ejercemos con esta libertad de conciencia? ¿Qué valor tiene para ti ejercer un ministerio cristiano protestante a la luz de esta afirmación de Lutero? ¿Cómo sería la iglesia si nosotros fuéramos capaces de tener tanta luz, tanta capacidad de conciencia? Para ir concluyendo, comenzamos con la hermana que nos contaba, Yulisa nos contaba que que hay mujeres que no pueden estudiar porque le dicen ¿para qué? Yo lo he visto. Una reformadora, una mujer parte del movimiento de la Reforma. Miren lo que dice. ¿Qué han enseñado Lutero y Calvino salvo la palabra de Dios? Los habéis condenado, pero no los habéis refutado. Nos decís que tenemos que obedecer a los magistrados. Correcto. Pero ni el Papa, ni el emperador, ni siquiera los príncipes tienen autoridad sobre la palabra de Dios. Estoy más que dispuesta a venir y tener una disputa con vosotros en alemán. Y no hará falta que uséis la traducción de Lutero de la Biblia. Os envío no la diatriba de una mujer, sino la palabra de Dios. Escribo como miembro de la Iglesia de Cristo, contra la que las puertas del infierno no prevalecerán. Esta mujer, una mujer alemana, perteneció al movimiento de la Reforma, así como ella, muchas mujeres pertenecieron al movimiento de la Reforma, y tuvo el coraje y la valentía de mostrar esta libertad de conciencia y defender la Reforma protestante. Hay una estatua en Beratshausen, en Alemania, donde está ella con la Biblia. Esto es parte también de una identidad que tenemos que enseñar. Una identidad que viene desde Dios enseñándonos a obedecer la palabra, a obedecer la palabra. Una identidad que viene desde tradición apostólica, pero una identidad que ha sido fundamento de reformas y transformaciones sociales, como la Reforma Protestante, y en la cual han participado hombres y mujeres haciendo uso de esta libertad de conciencia. Aquí dice este texto, en Beratshausen, se dice que su padre le dio a la niña de 10 años una antigua traducción alemana de la Biblia. Las leyendas se mezclan con fragmentos de investigación histórica, pero se dice que los monjes advirtieron a la joven que no la leyera, que no lea la Biblia. Una cosa es segura, Argula conoció muy pronto las Sagradas Escrituras y ya no dependía de las interpretaciones de los sacerdotes y de la Iglesia. Así como está esta estatua en Alemania de una mujer con la Biblia, en Costa Rica, donde yo estudié y viví por muchos años, en la Universidad Bíblica hay una estatua de madera muy bella,
madera de Guanacaste, y dice la inscripción de esta estatua. Ella se llama la estatua. Es un símbolo de tantos sueños, que las mujeres pobres, indígenas y negras, mestizas y blancas, tengan acceso a la educación teológica. Esta cultura es la culminación de la campaña de 1 millón de nombres de mujeres construyendo nuestro sueño. Con esta se reafirmó la solidaridad y el derecho de todas y todos a soñar con los valores del reino, de Dios, de justicia, amor y paz, proclamadas por Jesucristo en favor de los excluidos y las excluidas de todos los tiempos. Por eso afirmamos que la fe cristiana en esencia y desde perspectiva bíblica es una fe que estimula el crecimiento integral de las personas creyentes. Si no lo hace, debemos poner en cuestión y hacer uso de nuestra libertad de conciencia, proclamada por los evangelios y afirmada por nuestra tradición. Pero la fe cristiana tiene que ser una fe que potencie el crecimiento de todas y todos. Si nosotros podemos enseñarles esto a nuestros hijos, vamos a hacer un gran aporte a la herencia y a la preservación, no solo de la fe, sino de una identidad, de una manera de ser y vivir el Evangelio. Terminamos con esto la clase. Hago una muy pequeña síntesis de lo que hemos querido charlar en términos generales. Ministerio cristiano, esto visto desde múltiples dimensiones, pero el ministerio cristiano o sea, el estudio del ministerio cristiano puede abarcar muchas temáticas. La que hemos querido abarcar es la siguiente. En principio, pensar el ministerio cristiano como un llamado de Dios, como un don que Dios da y un llamado que Dios hace. Por otro lado, la comunidad que pide, exige y necesita, y que uno responde con ese responde desde el ministerio cristiano con humildad y con compasión. Hemos visto que el ministerio cristiano se da en un marco ético dado por las Escrituras. Ese ministerio cristiano, enmarcado en una ética bíblica, toma como paradigma la vida de Cristo y que ningún ministerio cristiano puede contradecir la vida de Cristo. Hemos hablado de que el ministerio cristiano responde y dialoga con los contextos sociales, las necesidades sociales. Un ministerio cristiano es pertinente, es relevante en los contextos, a los contextos sociales y es trascendente. Es trascendente porque nos remonta desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días actuales. Es trascendente porque participa el ministerio cristiano en una historia que es la historia de la iglesia, ¿no? Y tenemos que trabajar no solo para reafirmar esa identidad de trascendencia, de pertenencia a la iglesia cristiana en toda su historia, sino para asegurar que los próximos pasos que dé la iglesia cristiana sean pasos que edifique al cuerpo de Cristo. Muchas gracias por este tiempo y ha sido para mí una bendición poder compartir esto con ustedes y entrar en este diálogo. Tenemos unos minutos, si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, un comentario, podemos escucharnos. Ana, ¿qué tal? Bueno, nuevamente yo por aquí desde Colombia para todos, muchas bendiciones. Profesor, de verdad que agradecerle por estas clases. Esta materia para mí ha sido muy incidente en mi vida espiritual. Recuerdo y tengo mucho en el corazón esa clase que habló de la samaritana. Muy tarde en la noche la pude ver y no podía dejar de que mis lágrimas salieran de lo que Dios estaba hablando en el momento. Así que de verdad agradecerle, gracias por dejarse usar, por ese reto de estar con todas estas mujeres. Recuerdo sus primeras palabras cuando inició la materia.
Entonces, de verdad, difícilmente lo voy a olvidar. Y sí quería hacer una pregunta, tal vez fuera de contexto, pero me ha inspirado tanto que en donde estudió para ser biblista. Me apasiona como ese tema, qué bonito de verdad profundizar y más en estos tiempos donde tenemos que estar más aferrados, no perder de vista la cruz, la fe, la verdad, donde hay tantos movimientos y tantas nuevas olas del evangelio, esas no tan sanas doctrinas. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ya todas las compañeras, gracias. Todas también me inspiraron. Martica, todas las que hablaban, allí las veía en diferido. Un abrazo para todos desde Colombia. Bueno, muchas gracias, gracias por tus palabras. Las aprecio mucho. Bueno, yo estudié en Costa Rica, estudié ciencias bíblicas, ahí adquirí mis primeros conocimientos de idiomas y herramientas de Biblia, pero estudié en Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, y profundicé la lengua griega. También estudié antropología, porque eso es importante, el estudio de la antropología, estudié en la Flaxo, posgrado, y también una maestría en España, en Bilbao, sobre estudios bíblicos. Entonces, eso ha sido mis estudios para ser biblista, que básicamente la tarea del biblista es enfocarse en lo que tiene que ver con exégesis y análisis del texto bíblico desde las herramientas propias de la exégesis, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguien que quisiera participar? Profe, Sí, adelante. soy Alma, mi cámara no sirve, pero cuando empezó a hablar acerca del tema donde había muchos líderes que se encelaban de los ministerios de los demás miembros de la iglesia, a mí me sucedió ese caso que quiero comentarle de que a mí me ha motivado bastante este curso, todo el diplomado en sí, a seguir adelante. Ahorita nosotros no estamos en ninguna organización, somos un grupo de 15 personas, pero nos está sirviendo mucho todo este curso para seguir adelante, para saber que Dios estableció una iglesia que somos nosotros y que la educación, la formación con respecto a su palabra, pues debe de ser plenamente en él, no en el hombre, porque a nosotros sí, bueno, más a mí, a mi persona, que la verdad me encanta el ministerio de la enseñanza, me encanta, me fascina, me he estado preparando, he estado estudiando, pero desafortunadamente sí, en la organización donde nosotros estábamos, me limitaron, me abstuvieron de todo, al grado que pues si ya no me dejaban trabajar, pues optamos como familia de reunirnos en casa. Yo le agradezco mucho sus palabras y a todos los maestros en general. Nunca aprendí mi cámara porque no sirve, pero me gozo en Dios por todas sus enseñanzas. Gracias. Y sí es bien difícil, hermano, cuando pues los líderes te limitan. Es una tristeza muy grande. Le digo, yo lo viví y me da tristeza pues con mis demás hermanos porque sí anhelan superarse, pero la limitación siempre está ahí. Es triste verlos porque me consultan, me hablan, pero adelante, hermano, con sus enseñanzas. A mí me han motivado bastante, no me quería terminar este curso sin hablar porque para mí ha sido de grande bendición. Dios los bendiga, hermanos, y pues si alguien más está pasando por eso, sigamos adelante. Amén. Adelante, fuerza. Muchas gracias por tus palabras. Yo, mientras te escucho, no sé, yo me emociono mucho de pensar que algo de lo que yo pueda haber dicho te haya motivado. eh, no tanto por mí o por mis palabras, sino por pensar mis profesoras. Yo en mi vida de estudio recuerdo, y cuando yo preparaba esta clase estuve muy tentado, no lo hice por cuestión de tiempo, pero compartirles una foto de tantas profesoras que yo tuve y a quienes agradezco tanta rebeldía, de que tuvieron el coraje de prepararse, de capacitarse. Irene Fulques, la doctora Irene Fulques, Irene años 60, Irene Fulques publicando materiales de griego para capacitar a la iglesia en América Latina. La iglesia en América Latina no se da cuenta de que cuando toma el texto crítico del griego, si se fija en las letras chiquititas, ahí va a decir Irene Fulques. ¿Sí? Irene Fulques, yo haber tomado clases con Irene Fulques hoy en la presencia del Señor es algo que agradezco a Dios. Irene Fulques, Elizabeth Cook,
Elsa Tames, la doctora Elsa Tames, a quien le agradezco mucho, Violeta Rocha, son tantas y tantas profesoras que realmente han formado a la iglesia en América Latina. Entonces, así como te escucho, Alma, contar lo duro que es, eh, por otro lado, te comparto la alegría y la gratitud de aquellas mujeres que han tenido la fuerza y han seguido realmente el llamado de Dios a formarse y a formar a otros también. Sí, ¿algún comentario más? Bueno, Bueno, yo profesor Rodrigo. quisiera comentar, profesor, como, bueno, al contrario, nosotros somos de la iglesia Bendecidos para Bendecir y nuestros apóstoles siempre nos dicen, prepárense. Ella me dijo, mira, aquí hay una iglesia, la Sociedad Bíblica está dando clases. Yo iba a tomar el curso de teología el año pasado, pues en noviembre creo, y se me pasó la fecha. Cuando ya miré, había empezado un mes. Entonces empezó al año siguiente, estaba buscando al mes siguiente, que fue diciembre, estaba buscando y entonces encontré esto de las mujeres, ¿no? Y ella siempre nos dice, prepárense, porque ustedes son llamadas a fundar, ustedes son a todos, ¿no? La gran comisión que todos tenemos. Estamos, ella dice, siempre amando y perdonando todos los días de nuestras vidas. Si algún pastor le ha dicho algo, los ha ofendido, pues perdonen y sigan adelante. Nunca se queden atrás, y quizás ustedes van a ser mejores que nosotros, van a hacer mayores cosas que nosotros, igualmente lo dijo Jesús. Y escuchando a las hermanas, ¿verdad? Yo, wow, qué diferencia. Nosotros, ahorita yo estoy en Perú, estamos también fundando una iglesia, pero nosotros somos de allá de Venezuela y nuestros apóstoles también son de allá. Y ahorita que en este tiempo, pues el venezolano ha salido a tantas naciones, vemos hermanos de las iglesias que están preparados, están también haciendo lo mismo, creciendo. Y cuando usted dio el concepto de la fe cristiana, pude ubicarnos nosotros como iglesia en este concepto, ¿no? Que estimula el crecimiento integral de la persona, del creyente. Entonces, siempre cuando hay un llamado sincero, cuando un llamado pastoral sincero, dejamos que las ovejas crezcan y estamos motivándolos a que ellos busquen y encuentren cuál es el llamado de Dios para su vida. Si es un evangelista, igualmente, formarlos como tal. Entonces, me alegra muchísimo que usted nos haya dado esa vitamina para complementar nuestro crecimiento, para complementar ese alimento que Dios nos da cada día, cada mañana, y poder seguir adelante y logrando todo aquello que Dios nos ha propuesto. Muchas Gracias, gracias por muchas tus palabras. felicidades y sígase preparando para que nos Muchas siga gracias. capacitando a nosotros también cada vez más. Muchas Gracias. gracias. Mi hermana, el último comentario y creo que podemos terminar con esto. Muchas gracias. Mi hermana, sí, adelante, Li. Bueno, muchas gracias. Yo creo que para mí esta clase ha sido bien, bien retante también, ¿no? Porque es ver el llamado y el ministerio también desde otra perspectiva. Muchas veces somos muy emocionales y somos muy dados a decir lo que decías también de la experiencia solamente y de la emoción, pero pues todo lo que vimos al respecto del contexto, del cambio, de poder poner ese ministerio, ese llamado a la luz de Cristo y poderlo como evaluar constantemente, tener ese tema del vaciado del servicio. Uy, esto me ha retado bastante y hoy terminamos pues con esta clase de la educación que me parece tan importante, de las capacitaciones, y es parte de lo que hacemos, ¿no? Todas aquí estamos porque creemos que es necesario, entonces es bien importante y poderlo transmitir. Yo tengo una hija de 20 años y me parece lo que hablabas del legado tan importante de poderle transmitir y no solamente en eso, en experiencia, vamos a la iglesia, siente, obviamente el espíritu se mueve y se manifiesta, pero es no solamente quédate ahí, estudia la palabra, léelo, revísalo, todo lo que decías acerca de poder ir a la historia, de entender cómo nació todo este movimiento evangélico, Lutero, bueno, todo esto, y esto unido a todo el resto de las clases que vimos, todo el diplomado, creo que ha sido para mí, uy, de gran bendición. Yo le pedí mucho a Dios
el año pasado, como en agosto, que quería comenzar como a nutrirme de algo, que quería ver algo, tenía esa necesidad como de aprender y de nutrirme, cuando salió ver así como del cielo este diplomado, y creo que era el que era. Entonces, muchas gracias, profesor, por estas enseñanzas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Mi hermana Samara, estamos. Bueno, profe Rodrigo, nos unimos.